Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarnos en un estudio más del Evangelio de Juan. Aprovecho el espacio para mandar un fraternal abrazo a aquellas mujeres que nos escriben en países como Estados Unidos, México, Venezuela, El Salvador, Guatemala y en cualquier lugar donde nos escuchas y sigues este estudio. En el estudio de hoy continuaremos profundizando en el relato de la noche anterior a la muerte del Señor Jesucristo, donde Él se dirige hacia sus 11 discípulos en el aposento alto. Aunque la cruz con su carga de pecados y la separación del Padre era inminente, el enfoque de Jesús en las palabras que dirige a los 11 no estaba en su situación terrible. En su lugar, veremos a Jesús enfocado en asegurar a sus discípulos en su amor y en que ellos tengan paz en medio de lo que estaba por venir. Él sabía que su mundo estaba por ser estremecido. Ya estaban confundidos y angustiados por lo que parecía la pronta pérdida de su maestro. Él pronto se iría y ellos llorarían y se lamentarían, y Jesús buscaba consolarlos por su partida. Leamos los primeros versículos de este capítulo 14 que establece el fundamento de este consuelo, no solo para los discípulos reunidos aquí, sino también para todos los creyentes. Leo para ti el versículo 1, dice: No dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Piensa en esto, pongámonos por un momento en los zapatos de los discípulos de Jesús. Los últimos días habían sido una montaña rusa de emociones. Sus esperanzas fervientes habían llegado al máximo durante la entrada triunfal, solo para que se hiciera añicos cuando Jesús anunció públicamente y luego en privado con ellos su muerte inminente. Por si esto fuera poco, estaban en asombro al oír a Jesús predecir que uno de ellos lo iba a traicionar, y también estaban consternados por la noticia de que Pedro negaría a Cristo. Al igual que los judíos, probablemente los discípulos veían en el Mesías a un rey conquistador. Quizás creían que venía para liberar a Israel de la opresión romana, que restauraría su soberanía y gloria y la extendería por el mundo. Muy probablemente el concepto de un Mesías moribundo no cabía en su teología. Quizás en su cabeza podrían estar pensando que ellos lo habían dejado todo por seguirle y ahora, al parecer, Él los estaba dejando a ellos. Entonces, cuando Jesús les dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí, o en otras versiones también dice: no se turbe vuestro corazón. No les estaba diciendo que no comenzaran a sentirse turbados. Ellos ya lo estaban. Jesús conocía el corazón de sus discípulos, entendía su confusión y sus preocupaciones. Lo que Él les estaba diciendo es que pararan de estar turbados. Vemos que estas palabras de Jesús están llenas de compasión y busca consolarlos. Pero además vemos que Él añade este mandamiento: confíen en Dios y confíen también en mí. Tal como los discípulos creían en Dios, debían también creer en Jesús. Él les estaba llamando a poner su esperanza en Él. Jesús continúa en el versículo 2, dice: en el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Nuevamente vemos aquí en las palabras de Jesús otra forma de consolar a sus discípulos. Él les dice que su separación de Él no sería permanente. Cuando Jesús les dice: si así no fuera, yo se los hubiera dicho, lo que está haciendo es asegurando a los discípulos que les está diciendo la verdad.
Él les dice que Él se va a preparar un lugar para ellos, donde se reunirán nuevamente con Él en su gloria celestial. Y les dice, versículo 4, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Como ya les había dicho que regresaría al Padre, Jesús esperaba que los discípulos supieran a dónde iba Él. Pero mire qué interesante lo que sucede aquí. Vemos que Tomás, uno de los 11, toma la palabra y dice, versículo 5, no, Señor, no lo conocemos. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Mira, las palabras de Tomás en este punto lo que muestran es que entendían que Jesús iba a morir, pero su conocimiento se detiene en la muerte. No tenían experiencia de primera mano sobre qué había más allá del sepulcro. Más aún, Jesús les había dicho que esta vez no podían ir a donde Él iba. Si no sabían a dónde iba el Señor, ¿cómo podían saber el camino? Esta es la lógica de lo que está detrás de lo que le pregunta Tomás. Mira la respuesta de Jesús, versículo 6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús les repite palabras que ya antes habían escuchado de Él. Solo Él, Jesús, es el camino hacia Dios, porque solo Él es la verdad sobre Dios y solo Él posee la vida de Dios. Si te das cuenta, estas palabras tampoco son nuevas para nosotras. Las hemos venido leyendo en los capítulos anteriores. El propósito de este evangelio, el evangelio de Juan, es hacer que estas cosas se conozcan, de modo que Juan las repite por todo el libro para llevar a las personas hacia la fe y la salvación. Las Escrituras nos enseñan que solo Jesús revela a Dios y quien rechace su proclamación de la verdad no puede afirmar con legitimidad que conoce a Dios. Históricamente al cristianismo se le llamó el camino, porque los cristianos enseñaron que Jesucristo era el único camino a la salvación. La creencia posmoderna de que hay muchos caminos a la verdad religiosa es una mentira satánica. Mira cómo continúa respondiendo Jesús a las palabras de Tomás. Versículo 7. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Mira, esta declaración que está haciendo Jesús aquí no era menos que una afirmación de completa deidad e igualdad con el Padre. Y Él se los afirma para levantar la fe tambaleante de los discípulos. Jesús es el camino hacia Dios, porque Él es Dios. No solamente es una manifestación de Dios, es Dios manifestado. Esta verdad es un tema constante en el Evangelio de Juan. Muchos a lo largo de la historia han considerado que Jesús solamente es un hombre bueno, un maestro religioso o de la moral virtuoso y ejemplar. Pero la evidencia muestra de modo concluyente que Cristo era Dios, tal cual Él lo dijo. Mira, aunque Jesús responde a Tomás, a continuación vemos que Felipe, otro de los 11, aún no estaba satisfecho. Mira lo que dice en el versículo 8. Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. En estas palabras, el pronombre plural muéstranos sugiere que Felipe hablaba por todos. Vemos que Felipe expresa, pues vamos a decirlo, este descontento con el conocimiento indirecto de Dios. Ni siquiera el dado por Jesús. En su lugar quería una manifestación visible de la presencia del Padre para dar sustento a su fe. Tal manifestación, añadió Felipe, bastaría para darles tranquilidad.
Pero mira lo que les dice Jesús, versículo 9. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Mira esto que Jesús está diciendo, la respuesta de Jesús con estas preguntas retóricas es una reprensión a Felipe y por extensión al resto de los discípulos por su fe tan valiente. Reiterando la verdad de su deidad y unicidad con el Padre, Jesús les dice que el que le ha visto a Él ha visto al Padre y que ¿cómo pueden decir que les muestre al Padre si lo han visto a Él? El Señor había invertido su vida en estos hombres, había vivido un día tras otro con la imagen del Dios invisible, aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9. Y aún así los discípulos no entendían completamente la verdad sobre Él y su unión con el Padre. Dice el predicador teólogo John MacArthur, como comentario a esto, que esta confusión en los 11 parece relacionarse con que Jesús no vivió de acuerdo con las expectativas mesiánicas de ellos. Mira lo que continúa diciendo Jesús, versículo 11, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Mira qué interesante esto, porque Jesús reta a sus discípulos al decirles, créanme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, si no es así, créanlo por las obras que me han visto hacer. La afirmación de Jesús de igualdad con Dios no estaba establecida solo por su testimonio personal y el de Juan el Bautista, junto con las escrituras del Antiguo Testamento. También estaba confirmado por la multitud de obras poderosas y sobrenaturales que el Espíritu le permitía realizar en la voluntad del Padre. Y Jesús continúa en el versículo 12, les dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Estudiando este texto y revisando comentarios de personas estudiosas, es importante, me pareció importante que hagamos un paréntesis aquí de lo que hemos venido diciendo, ya que este versículo en particular en ocasiones se saca de contexto. Las obras mayores a las cuales se refería Jesús aquí no eran mayores en poder que las realizadas por Él, sino mayores en alcance. Mira, nuevamente dice John MacArthur, y cito, cuando el Señor habló a sus seguidores de realizar obras mayores, se refería al alcance del milagro espiritual de la salvación. Jesús nunca predicó fuera de Palestina, pero sus seguidores esparcirían el evangelio por el mundo. Jesús solo tuvo un alcance limitado con los gentiles, pero los discípulos, particularmente Pedro y Pablo, alcanzarían al mundo gentil con el evangelio. El poder de realizar esas obras mayores estaba disponible solamente porque Jesús iba al Padre. Solo entonces enviaría al Espíritu Santo para habitar en los creyentes y darles poder para el ministerio. La promesa de Cristo de enviar al Espíritu Santo ofrecía mayor consolación a los discípulos. Aunque Jesús ya no seguiría presente de forma visible entre ellos, el Espíritu les proporcionaría todo el poder necesario para ampliar la obra que el Señor había comenzado. De manera que, como dijimos, estas obras mayores a las que Jesús se refiere en este versículo no eran mayores en poder que las realizadas por Jesús mismo, sino mayores en alcance, por lo que sabemos en el testimonio de libros como Hechos y hasta nuestros días. Mira el versículo 13.
Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Mira, piensa un momento en esto que te voy a decir a continuación. Durante su tiempo con Jesús, los discípulos habían dependido de él para suplir todas sus necesidades. Les había provisto comida, por dar un ejemplo, como lo puedes ver en pasajes como Lucas 5, versículos 4 al 6 y muchos otros pasajes más. Y ahora estaba a punto de dejarlos, y ellos, habiendo dejado todo para seguirlo, debían estarse preguntando de dónde vendrían sus recursos. Anticipando su preocupación, Jesús les prometió que aún después de que se fuera, continuaría supliendo las necesidades de los discípulos desde el cielo. Al repetirlo 2 veces para darle énfasis, el Señor les dio tranquilidad y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedir en el nombre de Jesús no quiere decir que se agregue con frivolidad las palabras en el nombre de Jesús al final de cada oración. No es una fórmula mágica que obliga a Dios a conceder toda solicitud egoísta que las personas hacen. Orar en el nombre de Jesús tiene un significado mucho más profundo y serio, como lo hemos venido estudiando a través de estos capítulos. Para ir concluyendo nuestro episodio de hoy, la vida en este mundo caído y corrupto por el pecado está envuelto en problemas y pruebas. En lugar de pretender que no existen, las Escrituras enfrentan las dificultades de la vida directamente. Dios no solo prometió consolar a los creyentes en el futuro, también prometió hacerlo en las pruebas y dificultades de la vida presente. En estos primeros versículos del capítulo 14 de Juan, Jesús establece el fundamento de este consuelo, no solo para los discípulos reunidos en el aposento alto ahí, sino también para todos los que hemos creído en Él. El consuelo viene de confiar en la presencia, preparación, proclamación, persona, poder y promesa de Jesucristo. Al preparar a los discípulos para su partida, el Señor hizo hincapié en su cuidado total por ellos, en que se preocuparía por consolarlos aún frente a su propio sufrimiento inminente. Les dio razones tangibles y confiables basado en su amor profundo por ellos y por todos aquellos que le seguirían en la fe. Este mundo está lleno de falsas esperanzas. Todas las fuentes de consuelo y esperanza que este mundo ofrece no son más que cisternas rotas que no retienen agua. Quien pone su fe en estas cisternas encuentra aún más desesperanza. Si tú este día puedes decir que la salvación de Jesús está en tu vida, puedes contarte como bendecida. La salvación que el Señor te ha dado no es un premio de consolación. Es la esperanza que nos llena de gozo en medio de la tristeza y las pruebas, y es la fuerza que nos hace ponernos en pie para enfrentar esta vida cada día. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.